capítulo 2, versículo 9 al 10. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Padre, gracias esta noche. Hoy venimos a honrarte y a bendecir tu nombre, Padre. Hoy te pido la gracia y la sabiduría para exponer la palabra. Señor amado, hoy te pido que en la palabra haya bendición para cada persona, Padre. Tú conoces el corazón de tu siervo, el corazón de tus hijos, el corazón de la iglesia, Padre. Por lo tanto, te pido glorifícate, Señor, y que en todo lo que haga tú seas solamente exaltado, Padre. Señor, y que todo aquello que se interponga, Padre mío, para en contra, Señor mío, de la prédica o la enseñanza, Señor, porque hay ocasiones, Padre, que quizás, Señor, el corazón no esté disponible, Padre, y te pido que en esta noche, Padre mío, permitas que el corazón de cada hermano, cada uno de nosotros, Señor, nos concentremos en la palabra totalmente, porque en la palabra está la bendición para cada una de nuestras vidas, Padre. Por lo tanto, te pido una rica bendición a través de esta enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Salude a 2, 3 hermanos y lo toma su asiento. Que Dios los bendiga. Es un gusto verlos. Tome su asiento. Hoy no di ninguna guía como lo he estado haciendo en días pasados. Hoy le voy a dejar que usted se encargue de apuntar, de que usted se tome el tiempo también para apuntar las notas en las notas. Continuamos con el mismo tema, el comportamiento de los creyentes. Quiero decirle algo, hermano. Es un tema muy importante para la vida nuestra. Que le voy a decir una de las cosas que hay ocasiones que probablemente todavía haya algo allí en la vida de quizás exista un mal hábito, una mala costumbre en nuestras vidas, y que es bueno, hermanos, reconocer que la palabra es la única que va a limpiar nuestro corazón. No hay otra forma. Y la verdad, lo único que hago como pastor es traer la palabra del Señor y que la palabra sea la que haga la obra. Porque no es el pastor el que va a hacer las cosas, sino la palabra del Señor, que es palabra de antaño, hermano. Es palabra de hace siglos atrás y su palabra sigue siendo la misma para todos nosotros. Así que esperamos en Dios que en estas enseñanzas que están llevando a cabo, hermanos, seamos bendecidos y que haya cambio en nuestros hogares. Que no únicamente en la iglesia, sino también en el hogar donde estamos, que allí haya un cambio, que se pueda respirar la paz, que se pueda respirar la tranquilidad, que se pueda respirar, hermano, en ese lugar, esa paz que solamente el Señor puede dar. Porque hay hogares, hermano, que sinceramente, hermano, todavía le falta mucho para que se pueda respirar esa paz. Ahora, no todos, porque no se puede generalizar tampoco. Porque hay personas también, hermanos, que son obedientes a la palabra, personas que aman a Dios, personas, hermanos, que tienen reverencia al Señor. Y eso es muy importante. Y hoy nos toca hablar, hermanos, sobre las normas de conducta para los cristianos trabajadores. ¿Recuerdan los temas que hemos ido abordando? Hablamos primero a los ancianos, a los hombres maduros, luego después a las mujeres maduras, como dice la palabra, o las ancianas, así lo menciona la Biblia. Y luego de ahí pasamos también
a lo que tenían que hacer las mujeres, enseñar a las mujeres jóvenes. Y estuvimos hablando de que para que una persona enseñe a alguien más, tiene que ser una persona que asuma la responsabilidad delante de Dios, más bien de estar bien con el Señor, tener una buena conducta, tener un buen testimonio para poder enseñar a alguien, porque si no hay un buen testimonio, no va a poder enseñar a nadie, ¿verdad? Estuvimos hablando también sobre los hombres jóvenes, hablando también, hermanos, sobre los ministros jóvenes. Aquí alcanzó todos, toda la iglesia alcanza. Hoy entramos, hermanos, a este tema, las normas de conducta para los cristianos trabajadores. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Note, ahí hay en tres ocasiones encontramos la palabra en todo, en todo, en todo, en estos dos versículos. Ahora, durante los días del apóstol Pablo, había millones de esclavos en el Imperio Romano. Hay una fuente que se cita que dice que había más de 60 millones de esclavos en ese entonces, en los días de Pablo. El evangelio, hermanos, estaba también destinado a alcanzar a muchos de estos esclavos, y las iglesias de todo el imperio estaba también destinado a llenarse de esclavos. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Y es importante, y cuando le digo explicarme, no quiero dejarlo confuso en la enseñanza. Si existe alguna confusión o quizás diga usted, hermano, no me explicó bien, usted levante la mano y le puedo explicar bien lo que estoy hablando. El plan es no dejar ninguna confusión en ninguno de nosotros en enseñanza. Bien, así que por esta razón, hermanos, el Nuevo Testamento tiene mucho que decirle a los esclavos. Hay unas porciones bíblicas, son bastantes, no es una ni dos, que habla directamente a los trabajadores, a los esclavos. Voy a mencionar una de ellas, 1 Corintios capítulo 7, versículo 21 al 22. Dice la palabra: ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Cuántos esclavos sabemos aquí del Señor? Note esto, note este punto. Aquí no dice que somos unos reyes grandiosos, no, esclavos. Hay otras porciones que dice siervos, hablando Pablo, que dijo Pablo, siervo de Jesucristo. Y note una cosa, hermano, de que a veces la gente como que le gusta el renombre o tomar un nombre más alto o una posición más alta que se oiga más bonito, y que en lugar de decirse siervo o esclavo, se llega al punto de decir, bueno, somos un profeta, somos un apóstol, y la verdad, no es ese título para nosotros. El título para nosotros son siervo de Jesucristo. Le digo que qué bueno fuera que un día, ojalá y pudiésemos hacer unas tarjetas donde podamos decir, fulano de tal, siervo de Jesucristo. O fulano de tal, siervo inútil. Es que la Biblia así lo dice, hermano. Él dice en la palabra que nosotros somos siervos inútiles porque hacemos lo que habíamos de hacer. Y déjeme ir un poquito más allá, de que a veces ni lo que se nos ordena hacemos. No llegamos ni a inútil todavía. Qué tremendo, ¿verdad? Y es la realidad, es la realidad.
Es totalmente diferente cuando en ocasiones usted escucha, por ejemplo, una enseñanza, las mujeres pueden decir, hermano, nosotros somos reinas. ¿Eh? Y esto se oye mucho, por ejemplo, en algunas, vamos a decir, una enseñanza o en un congreso donde se puede decir, vamos a hablar de las reinas del Señor, cuáles las hermanas de la iglesia. O, como podemos decir en ocasiones, vamos a hablar, nosotros somos reyes. Y la verdad, todavía no somos reyes. Aunque la Biblia dice que fuimos llamados por el Señor, ¿para qué? Ser reyes y sacerdotes. Pero va a ser en aquel tiempo. Ahorita no olvidemos, somos siervos. Un siervo es un servidor que está a los pies de Jesucristo. Amén. Bien, pero ahora toca hablar de los esclavos. Y fíjese que hay una carta en el Nuevo Testamento dirigida totalmente a un esclavo. ¿Quién de ustedes lo recuerda? Y tiene su nombre, Filimón. Una carta dirigida totalmente a él. Ahora, ¿sabe que las instrucciones para los esclavos en el Nuevo Testamento se aplican también a toda generación de trabajadores? Ahora, el último grupo que Pablo menciona al hablar de la manera en que nuestra vida debe de adornar la doctrina del Señor. Aún como trabajadores, hermanos, debemos de adornar la doctrina del Señor. Aquí hay tendencias en estas porciones que hemos leído, donde parece ser que ellos tenían un problema donde agarraban cosas, aunque fueran cosas pequeñas. El plan de ellos era como hacerlo a la misma vez. Había un cierto enojo en sus vidas porque un esclavo no recibía pago. Y como que se podían sentir de que lo que ellos hacían era correcto porque ellos lo trabajaban. Y Pablo tuvo que escribir directamente a eso. No quiere decir que porque trabajemos en algún lugar somos dueños de ello. No somos. No somos. Aquí hay un punto. Tenemos que reconocer, hermanos, que la situación de aquel tiempo no era igual tampoco a nuestra situación actual. Sin embargo, los principios definidos aquí en esta carta, hermanos, servirán también para nuestra vida, para que podamos adornar la doctrina del Señor. Cuando hablamos de la doctrina del Señor, para que podamos adornar la palabra del Señor. Cuando hablamos de doctrinas, existen muchos tipos de doctrinas, hay muchas doctrinas de hombres, pero no estoy hablando de esa doctrina, yo estoy hablando de la doctrina del Señor, la palabra del Señor. Ahora, la esclavitud, hermano, representaría una gran parte de las relaciones laborales del tiempo de Pablo. Así que la exhortación de Pablo a los esclavos que había en el tiempo de él tiene validez también, hermanos, para los empleados en el trabajo y también su relación con los jefes de trabajo. Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos jefes de trabajo hay aquí en esta noche que tengan sus propios negocios? Okay. Ahora, ¿cuántos de ustedes también trabajan para otro hombre, para un jefe? Levante la mano. Y sabe que la verdad, aquí los que van a ser bendecidos son los jefes también. ¿Sabe usted por qué? Porque se supone que un jefe que tiene empleados cristianos no tiene que batallar con los cristianos, para nada. Para nada. En ningún aspecto. No interesa qué cristiano sea o de qué iglesia sea. Si se dice cristiano, debe tener un buen comportamiento en el trabajo. Vamos a entrar al punto que vamos a abarcar esta noche: la conducta de los cristianos esclavos o trabajadores, basado en el versículo 9 al versículo 10. Ya lo leí, lo voy a volver a leer, y dice la palabra: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Note, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cómo le dicen ustedes a una persona que es muy respondona? Un rezongón, ¿ok? ¿Habrá rezongones aquí esta noche?
Voy a volver a preguntar, ¿habrá rezongones esta noche? Y espero que no, ¿eh? Ahora le dice la palabra, no defraudando, sino mostrándose fieles, y luego vuelve ahí nuevamente, en todo. Mostrándose fieles en todo. No, te llevan dos cosas ahí. Primero es que agraden en todo. Ahora, mostrándose fieles en todo. Y luego dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Veamos la palabra esclavo. La idea de la esclavitud, hermanos, que tenemos hoy día no coincide con la práctica de los hebreos. Básicamente, un esclavo era un trabajador. Ahora, el término hebreo que se utiliza para esclavo es eved, que viene de una raíz que significa trabajar. Pero el esclavo no recibía salario por su trabajo, nada. Un esclavo no recibía salario de su trabajo. Vivía de lo que su amo le daba, lo que lo mantenía, de lo que había allí en casa, él los mantenía, pero no les daba ni un 5. Ahora, note esto. Hoy en día, yo no me encuentro aquí que diga yo soy un esclavo, a mí no me paga nada. Y si lo hay, levante la mano para reportar ese punto. ¿Sabe quiénes son las que van a decir? Las esposas. Trabajan y no se les paga nada. Y lo que está, llega uno reclamándole que por qué no hizo esto y por qué no hizo lo otro. Ahora, note esto, de que a un jornalero o un trabajador, porque así se le dice la palabra trabajador, es un jornalero, a ellos sí se les paga. Ahora, además también un esclavo formaba parte de la familia y del patrimonio familiar del amo también. Ese era lo único que él ganaba, esa era la ganancia que él tenía. Se consideraba como un miembro de familia. Ahora, déjeme decirle respecto a esto, cuando se habla de que se consideraba como parte de la familia, Levítico capítulo 2, versículo 11, dice la palabra: pero si un sacerdote compra con su dinero un esclavo como propiedad suya, este sí puede comer de ella, y también los nacidos en su casa podrán comer de su alimento. ¿Por qué? Porque se consideraba como parte de la familia. Ahora, los esclavos, bueno, dime una cita diferente o... Bueno, esa es la Biblia de las Américas, ¿verdad? Levítico 2:11, o me equivoqué de cita. Ninguna ofrenda será, ese es el 10, que ofrecerá al Señor será hecho con levadura, porque no quemaráis ninguna levadura, ninguna miel con ofrenda encendida para el Señor. Bueno, ahí me lo van a buscar ratito. Continuamos con este otro. Los esclavos tenían sus derechos. Estaba prohibido maltratarlos. No los podían maltratar. Vaya a Levítico 25, 53 al 54. Levítico 25, 53 al 54, dice la palabra del Señor: como con él tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará en él con rigor delante de tus ojos, y si no se rescata en esos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. Dice la Biblia, la Biblia de las Américas. Lo tratará como quien trabaja a jornal año por año.
no se enseñoreará de él con severidad delante de sus ojos. Otra de las cosas, si un amo lo hacía y la persona moría, el castigo era igual si lo hubiera hecho con un hombre libre. Era similar el castigo, no iba a darse otro castigo diferente. No quería decir que porque lo tenía como su propiedad, era castigado un amo que hacía algo a un esclavo. Ahora, déjeme decirle de que aun si al esclavo alguien abusaba en el sentido de que lo golpeaba y se le llegaba a tumbar un diente, el esclavo quedaba libre por el diente que le tumbaban. Yo creo por eso tenía que armar un pleito para que lo soltaran, ¿verdad? Si un amo lo hacía y la persona moría, también el castigo era igual si lo hubiera hecho como un hombre libre. Éxodo 21:20 dice la palabra: si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Ahora, también si el esclavo al golpearlo se le hacía un daño, aunque fuera la pérdida de un diente, tenía que darle la libertad. En la Biblia lo encontramos, Éxodo capítulo 21, versículo 26 al versículo 27. Dice la palabra del Señor: si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se le inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo. Versículo 27, y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Había reglas para ellos también. Y las reglas estaban puestas por Dios. ¿Saben una de las cosas? Dios nunca ha tolerado el abuso, no lo tolera. El abuso de las personas. Ahora, había también que dar refugio a los esclavos que huían también de sus amos. Y no se le podía devolver a sus antiguos dueños ni oprimirlos tampoco. Si iban huyendo de otro dueño y alguien lo hacía esclavo suyo, no lo podía devolver al otro. Así que la Biblia dice que el que hace pecado también es esclavo de pecado. ¿Sabe usted que cuando el Señor nos rescató, nosotros éramos esclavos del pecado? Servíamos al pecado. Y le voy a decir algo, y el pecado no nos daba nada. No recibíamos nada de bueno del pecado. Y no me diga que no, hermano, porque cuando no conocíamos al Señor, las personas que tenían el hábito de alguna droga o alcohol, tiene que comprarlo para poder consumirla. ¿Cierto? Tiene que pagar por ello. Aparte de que paga por ello, es esclavo también del pecado. En cambio, Cristo nos liberó del pecado y nos hizo siervos suyos. Vea lo que dice Juan 8:34 al 36. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, serán realmente libres. Así dice la palabra. Ahora, vamos a estudiar 6 instrucciones que rigen al trabajador cristiano. 6 instrucciones que rigen al trabajador cristiano. Número 1, el trabajador cristiano debe de ser obediente. ¿Lo apuntó? Obediente. El trabajador, lo vuelvo a mencionar, el trabajador cristiano debe de ser obediente. No debe de ir a poner reglas. Se tiene que sujetar a las reglas que hay donde está trabajando. Hay ocasiones de que alguien trabaja por allí y le da órdenes el patrón, y al final el empleado es el que resulta dándole órdenes al patrón.
Y no debe ser así. Entonces el trabajador cristiano tiene que ser obediente. Veamos un punto importante: debe de seguir las instrucciones de la persona que está por encima de él. Debe de obedecer en todo. Aquí pasa lo mismo que cuando la mujer está sujeta a su marido, tiene que estar sujeta en todo. Ahora aquí el empleado debe estar sujeto en todo. Pero le voy a aclarar ciertos puntos, y que es lo mismo también en cuanto a la mujer que está sujeta a su marido. No quiere decir que tiene que estar sujeta en todo. Si el marido le dice que vaya a practicar pecado, no tiene por qué practicarlo. Lo mismo igual acá. Entonces veamos un punto aquí, de que aquí la palabra, en la carta de Tito, la palabra todo siempre se refiere a una vida de ejemplo completo. Espero lo apunte: una vida de ejemplo completo. No únicamente un poquito aquí y un poquito allá, y cuando quiero, cuando tengo tiempo, y si quiero lo hago. ¿Sabe usted que en ocasiones hay empleados que se les manda y no hacen las cosas luego? Las hacen cuando quieren y cuando les sobra tiempo, y si va de malas no las hace. A mí me tocó, hermano, ser mayordomo, supervisor y manejador también. Me tocó trabajar con muchos empleados. Me tocó cuando iban empleados a buscar trabajo, me tocó a mí darles las aplicaciones, y también agarrarlos como empleados de las compañías. Tenía que darle yo el buen visto para decir si lo ocupamos o no lo ocupamos. Y había una cosa, que a la hora de ocupar un empleado se ría mi patrón, que se encargaba en el área mía, porque cuando yo ocupaba a alguien me dice: ¿qué es lo que tú miras en la persona cuando lo vas a ocupar? Dame una idea. Le digo: que sea bien movido. Tú observas una persona cuando camina, y le daba una risa a ese hombre. Le digo: porque le digo voy a hacer esto, el que camina rápido va y lo hace. El otro no. Claro, hay trabajos de trabajos a trabajos, pero en lo que hacíamos nosotros, había ocasiones que teníamos que hacer las cosas corriendo. Ahora, realmente, hermanos, hay personas que dicen: yo voy a hacerlo como yo pueda y a mi tiempo, a mí no me apresure. Oh, me tocó mucho de esto, hermanos, mucha gente de estas en el trabajo. Por eso es lo que estoy enseñando, se lo estoy enseñando porque lo viví. Me tocó trabajar con gente así. Ahora, otra de las cosas, mencioné que en la carta de Tito, la palabra todo siempre se refiere, hermanos, a una vida de ejemplo completo, en buenas obras, agradando a Dios, en fidelidad, adornando la doctrina de Dios, en disposición a buenas obras, en mansedumbre y con todos los hombres cuando trabaja. Ahora, veamos esto, y los puntos que le estoy mencionando están basados en versículos bíblicos de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, el primer punto que le di, de que en buenas obras agradando a Dios, está basado en el versículo 9 del capítulo 2, en fidelidad en el capítulo 10 del capítulo 2, adornando la doctrina de Dios en el versículo 10 del capítulo 2, en disposición a buenas obras en el capítulo 3 versículo 1, en mansedumbre capítulo 3 versículo 2, y con todos los hombres capítulo 3 versículo 2. Ahí es donde está todo aquello. Ahora, un punto importante: no hay orden en el lugar del trabajo que no deba de ser obedecida. Por supuesto, no quiere decir que debe de obedecer órdenes que vayan en contra de las enseñanzas del Señor. ¿Me está entendiendo? No quiere decir que si alguien le dice a usted el trabajo, mire, ve, denle una cachetada a aquella persona, no vaya a dársela, por favor. ¿Sí me entendió, verdad? Ahora déjeme decirle algo esta noche. Otra de las cosas,
Sin embargo, si quiere decir que el trabajador cristiano debe de hacer lo que se le dice cuando se le ha dado el privilegio de tener un trabajo. ¿De qué privilegio estamos hablando? Número uno, ganarse la vida y proveer para sí mismo y para su familia. Ese es un privilegio. Cuando usted va a trabajar, no piense únicamente en sí mismo. Si usted tiene hijos, piense en sus hijos. Haga un buen trabajo. Piense en su esposa. Piense que tiene responsabilidades en la casa. Piense que tiene pagos que hacer. Piense que los hijos comen. Amén. Esos no viven en el aire, hermano. No. Ellos comen. Otra de los privilegios que hay es servir a la humanidad mediante la producción de algún producto o servicio necesario. Otra de ellas, otro de los privilegios, ganar lo suficiente para ayudar a satisfacer también las necesidades del mundo y llevar al mundo el evangelio. Y va a encontrar porciones bíblicas que respaldan lo que le estoy mencionando. Me tocó conocer un hombre que fue quien puedo decir así, bajo el ministerio de él fue que conoció al Señor. Un hombre americano. Él trabajaba 6 meses y juntaba dinero para irse 6 meses a hacer campañas llevando la palabra a otros lugares para alcanzar almas para Cristo. Cuando le terminaba el dinero, él se regresaba nuevamente y continuaba trabajando. Nunca él iba o salía. Él no era de las personas que decían, si me das tanto, yo voy y llevo a cabo una campaña. No, él aportaba todo para sí mismo, sus gastos, todo lo ponía él. A mí me tocó llamarlo en cierta ocasión para que fuera a tener una campaña allá en Durango, y él hizo todos los gastos para llevar a cabo aquello. Así que él trabajaba 6 meses, juntaba, ahorraba para después ir a predicar la palabra. Poca gente hay así. Hoy en día usted puede escuchar a alguien que quizás quiera ir a predicar, lo invite, le va a preguntar cuántos miembros tiene la iglesia, cuánto le va a cobrar, si va a haber alguna ganancia extra para que a ellos también se le dé parte de la ganancia extra que llegue a ver allí. Y aparte de eso, lo mejor. Ahora, no es malo el que uno invite a alguien y lo traiga a predicar. No es malo el que si nosotros invitamos, aportemos para que la persona venga, predique la palabra y lleve a cabo a lo que se invitó. No es malo. Pero hay otros lugares, hermano, que usted tiene que llenar una forma para que a ver si puede venir o no puede venir. ¿Me está entendiendo? Ahora, déjeme decirle algo. Y muy importante esto, de cuando habla la palabra de ganar lo suficiente para ayudar a satisfacer las necesidades del mundo y llevar también el evangelio a otros lugares. Y no únicamente esto. Hay ocasiones que hay que ayudar orfanatos, gente necesitadas. Y que aquí hay gente, hermano, que lo hace con todo su corazón. Que cuando va alguien a un lugar de estos, le garantizo que cuando entra y mira las necesidades, la pobreza, la forma en que se encuentran, el lugar donde están, la ropa que usa, el calzado que tiene, que muchos de ellos no tienen calzado, el corazón, hermano, se quebranta, hermano, al mirar todas estas necesidades. Una de las cosas cuando miramos, cuando la gente que llegó de Centroamérica aquí, que todavía hay algunos lugares, creo yo, que sigue llegando, no sé, no tengo ya mucho contacto en cuanto a eso, pero cuando venía gente o viene gente, esa gente, hermano, hay que tenderle la mano, hay que ayudarlos. ¿Y dónde se le va a ayudar? De lo que se trabaja. Amén. Vaya 1 Pedro 2:18. Porque le voy a decir algo.
El trabajo del cristiano trabajador es muy importante de parte del Señor, o para el Señor también. Es de suma importancia. Dice la palabra: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son ¿qué? Insoportables. ¿Habrá patrones insoportables? Sí hay, hermano. Y cuando duermen mal, hermano, descargan su coraje con todos los empleados. Sí hay. Si hay gente insoportable, y la Biblia lo aclara, pero la Biblia dice que aún también a ellos hay que respetarlos. Amén. Mire, la verdad que la Biblia nos instruye. Es un manual de instrucción para el cristiano, para llevar una buena vida, y que aún los patrones van a ser bendecidos de parte de Dios por tener un trabajador allí. Así que aquellos que han experimentado la gracia divina, de esta manera, hermanos, debemos demostrar un carácter muy distinto al que teníamos antes de ser salvos. ¿Cómo era nuestro carácter? Yo creo, decía una muchachita allá en mi tierra, decía: ¡hey, feo! Y déjeme decirle de esta manera, yo creo que nuestro carácter era feo. Sin Cristo, ¿qué se espera? Es una vida vacía. Es una vida sin futuro. Es una vida sin respeto, sinceramente. Porque una cosa es que en la escuela le enseñen ciertas cosas, o en los hogares le enseñen cierto respeto, pero ninguno como la palabra. Porque la palabra no nos pide si podemos. La palabra lo exige, y lo exige quien puede. Es Dios, Él es soberano. Entonces, hermanos, aún a los rigurosos, aún a los insoportables, hay que respetar. La verdad, le voy a hacer una pregunta: ¿cómo trata usted a su patrón? Callados hacemos más, ¿verdad? Mire, y si no lo respetaba, comiéncelo a respetar. Que cuando vaya el día de mañana pueda entender una cosa: que Dios ha puesto ese hombre allí, en esa empresa, para que usted tenga el sustento que recibe cada semana para llevarse a la casa. Es un instrumento de Dios ese hombre para bendecirlo a usted. Entonces no debemos de ponernos al tú por tú con ellos, no debemos de pelear con ellos. ¿Cuántas veces ha llegado usted a casa y le haya platicado a usted a la familia: hoy me eché un pleito con el patrón, hoy me eché un pleito con el mayordomo? Y déjeme decirle, hermano, de que normalmente a esa gente las personas o los empleados no le hablan bien por su nombre, les ponen apodos. Y le voy a decir algo: como cristiano, llámelo por su nombre y respételo. Que ellos vean, hay un propósito, hermanos, para que también por medio de su testimonio ellos puedan venir a los pies de Jesucristo. Amén. Ahora, debemos demostrar, hermanos, un carácter muy distinto al que teníamos antes de ser salvos. Número 2, le mencioné, hay 6 instrucciones para que rigen al trabajador cristiano. Dejamos el primero, entramos al número 2. El obrero cristiano o el trabajador cristiano debe ir más allá del llamado del deber. Debe de agradar a su amo realmente en todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas que incluye aquí, número 1, la actitud. Tiene una actitud de agradecimiento por el trabajo,
y de la vida que éste le proporciona. Porque la verdad, gracias a Dios, vuelvo a mencionar a esos patrones que ocupan empleados y que aunque ellos se benefician del empleado, también los empleados se benefician para llevar el sustento a sus hogares. Las cosas que incluye, hablé de la actitud, incluye también el espíritu, muestra un compromiso de lealtad, compromiso de disposición, un compromiso de diligencia en el trabajo. Eso es lo que hace un trabajador cristiano. 3, los pensamientos, o sea, las cosas que incluye. Son varias las que incluye los pensamientos. Piensa en su trabajo, piensa cómo mejorarlo, piensa cómo ser eficiente en el trabajo. Le voy a platicar de que una persona que llegó a cierta compañía y le dijo al patrón: te voy a mostrar de que entre todos los que tienes aquí en la construcción, uno de ellos no te da nada de labor, de rendimiento. Hay uno de ellos que él viene, poncha tarjeta y se va a la casa y no dan nada de rendimiento a tu constructora. Dijo: ¿tú crees? Dijo: te voy a poner un video. Y este era un hombre que llegó así nada más. Dijo: permíteme hallar uno que no hace nada. En pocas palabras, que vive de todo lo que los demás hacen. Muy bien. Aquel hombre comenzó a sacar el video y encontró uno de ellos en una construcción donde se hacían casas, que le nombran framing. Esa persona cargaba un 2x4, se lo ponía aquí en su hombro y caminaba por toda el área donde estaban todos trabajando. Llegaba un ratito y platicaba con uno de ellos, ponía su 2x4 aquí, se recargaba en él y comenzaba a platicar, acababa de platicar y continuaba con su 2x4 y llegaba con otro y volvía a ponerse otra vez recargado en su 2x4 y a platicar otro rato y seguía. 5 días, el mismo 2x4, lo paseaba todos los días. Al quinto día viene y le dice al patrón: ahora sí vengo a enseñarte que tienes uno que no es eficiente, que no hace nada, que no anda nomás que quitándole el tiempo a los demás, nomás anda cargando un 2x4 en el hombro. Se lo puso el video para afuera. ¿Por qué? Porque no es una persona que dé resultado en las compañías. Un cristiano, hermanos, debemos dar resultado en el lugar donde estamos trabajando. Y no ser respondones tampoco. Otra de las cosas aquí, las cosas que incluye, es también el hablar y las palabras. Hay personas, hermanos, que pueden decir: la compañía de trabajo es una de las mejores compañías que hay. Pero hay gente, hermano, que habla muy mal del patrón y de su compañía, y ahí está todavía. Y eso no es correcto, no se vale. ¿Por qué? Porque está difamando a la compañía, está difamando al patrón. Y déjeme decirle de que como cristianos que somos, debemos de hacer un buen trabajo y hablar bien de esa compañía. Si no está a gusto, bueno, búsquese otro trabajo, pero no hable mal de la compañía. Imagínense si aquí hay un patrón y que hablen mal del patrón. Oiga, mi hermano, y por eso en muchas ocasiones, hermanos, se recomienda de que dentro de una iglesia cristiana, si alguien ocupa trabajadores de la iglesia, no es muy recomendado. Porque un día van a salir mal y hasta la iglesia dejan y se van. Porque el patrón se congrega en la iglesia. ¿Me entendió? Ahora, que como cristianos que somos y si asumimos bien la responsabilidad, no debe haber ese problema. Debería de hablar bien de la compañía y del el empleador también. Otra de las cosas que incluye, las relaciones. Busca a esta persona siempre construir buenas relaciones con sus compañeros de trabajo y con la administración. Pero lamentablemente hay gente, hermano, que en el trabajo todos son sus enemigos. No la lleva bien con nadie.
Y la verdad, el problema allí es el carácter. Es el carácter. Y hay que entender que el carácter tiene que ser moldeado. Tenemos que venir a los pies del Señor para que Él moldee completamente el carácter nuestro. Para que cuando usted va o donde esté trabajando, de la forma en que trabaja, al que va a honrar primeramente es a Dios. Nuestro comportamiento honra a Dios o nuestro comportamiento deshonra a Dios. Y lo más recomendable es que honremos a Dios. Las cosas que incluye aquí, el trabajo también. Llega a tiempo al trabajo. Aparte que llega a tiempo, entrega todo el día al trabajo. ¿Quién de ustedes le permiten que usen los teléfonos en el trabajo? Pero no están en el teléfono todo el día, ¿verdad? Hay gente, hermanos, que no salen de los baños. Todo el día. Todo el día. Perdiendo el tiempo. No está dando lo suficiente, hermano. No es un trabajador eficiente. Tenemos que ser gente, hermanos, que hagamos nuestro trabajo y que lleguemos a tiempo. Voy a hacer la pregunta: ¿quién de ustedes llega temprano al trabajo? Ahora déjeme decirle algo. Hay gente muy trabajadora, bien trabajadora, pero siempre llegan barridos. Los zapatos no se los abrochan en la casa. Llegan con zapatos de trabajo, pero con las cintas desabrochadas, la camisa por fuera, el casco al revés, hermano. A corre y corre, llegan 5 minutos tarde a ponchar. Ahora, o hay quienes, hermano, van a estar esperando a qué hora es la hora y llegan tarde y se van temprano. ¿Habrá rendimiento para la compañía? No hay. Entonces, son puntos muy importantes que abarcan también, hermanos, a la iglesia cristiana. Y no lo estoy haciendo porque haya venido algún empleador y me haya dicho: le voy a dar tanto para que les dé una buena enseñanza, para que se sujeten como empleados que son en mi compañía. No hay nada de eso. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice la palabra: todos los que están bajo yugo como esclavos consideran a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Note eso. Note ese punto. Va de por medio la palabra y va de por medio Dios. Y hablamos sobre la palabra blasfemar. Hablamos en la primera enseñanza que trajimos de Tito, qué es lo que significa blasfemar, de que no vaya a ser que alguien hable mal. Inclusive, hermanos, hay gente en los hogares que cuando hay un mal comportamiento en alguno de los cónyuges, la gente dice: ¿eso te enseñó el pastor? ¿Eso te enseña Dios? ¿Eso te predicaron hoy? Todo repercute en la iglesia, en la palabra y en Dios. Entonces tenemos que dar un buen testimonio. Ahora veamos lo que dice allí el versículo 2. Y los que tienen amos que son creyentes, dice la Biblia, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes llamados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Le voy a decir una cosa. Suele suceder también únicamente en el área de los trabajadores o los empleadores. Hay gente que Dios llama a un ministerio a pastorear. Oiga bien, van y abren obras. Luego hay gente que se une juntamente con ellos a
a la iglesia y al ministro lo miran como cualquier persona. No hay un respeto para nada. Y eso tampoco es correcto. Ahora, déjeme decir algo, el respeto es muy bonito en todas las áreas de la vida cristiana, en todas. Para que si mañana le pregunta a su patrón qué aprendiste en la iglesia, dígale, me enseñaron a respetarte, pero no le pida aumento por ello. No le vaya a pedir aumento. ¿Sabe usted que normalmente el aumento llega solo? Si usted es un trabajador cristiano eficiente, automáticamente le van a dar el aumento sin que usted lo pida. Pero una persona que siempre está pidiendo aumento, nunca se le da el aumento. Hay que no lo pida. Y si le dice, ¿qué aprendo? Dígale, aprendí a que te tengo que respetar. Que hay una de las cosas del término que destaca en la descripción es el autocontrol en la conducta adecuada. La enseñanza, hermanos, se respalda por una declaración doctrinal. Quien sienta la base para abandonar la conducta pecaminosa y vivir una vida piadosa. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que sabíamos claramente que no son agradables delante de Dios, abandonarlas completamente y comenzar a ser gente cristiana que demos un buen testimonio donde quiera que estemos. Hasta su suegra lo va a querer. Es que es cierto, hermanos. Pudiéramos entrar en esa área, hermanos, porque, ay, hermano, pobrecitas gentes, hermano, y siempre ha sido así muchas las veces que la pobre suegra o el suegro la lleva, hermano, cuando hay un problema con el yerno y con la hija, hermano, ahí salen sobrando ellos, el respeto se pierde en todos los aspectos. Y déjenme decir, hermanos, el respeto a todas las gentes es muy importante, a todos. Número 3, el obrero cristiano no es respondón, o sea, no es rezongón. Y ni habla a espaldas, ni contradice al jefe. Está bueno para que leamos un seminario en los trabajos, ¿verdad? Ni habla a espaldas del jefe, ni contradice al jefe. O ni habla a espaldas del patrón y ni lo contradice tampoco. La amonestación aquí, hermanos, que no sean respondones, significa obediencia a los amos sin hablar a espalda de ellos. Apúntenlo, significa, la palabra no ser respondón significa la obediencia a los amos o a los patrones sin hablar a espalda de ellos. O sea, se reconoce la necesidad, hermanos, de orden y de niveles de supervisión para poder lograr, hermanos, que un trabajo se realice o se lleve a cabo. Tiene que haber alguien que esté supervisando. Imagínense que las cosas se hagan y no se supervisen. ¿Cuántas cosas tendrían que devolverse nuevamente a las compañías que fabrican por sí porque no lo hicieron bien? Siempre se requiere un supervisor. Así que, hermanos, la aceptación de órdenes e instrucciones bajo un espíritu sumiso, ¿me entendió? Bajo un espíritu sumiso y cooperador. Y esto constituye un buen testimonio para una buena conducta cristiana. Es muy importante, ¿por qué? Porque al que vamos a levantar en alto es al Señor en todas las cosas. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos: dar un buen testimonio, ser sumisos a nuestros amos en el trabajo. Para aquella persona que probablemente el día de hoy dijo, ya voy a parar porque ya me enfadó el patrón o ya me enfadó el mayordomo, no pare, obedézcalo, trabaje, dé rendimiento, sea sumiso, sea eficiente. No haga únicamente las cosas por hacerlas, nada más para que no me estén enfadando. Haga más de lo que le mandaron. ¿Quién de ustedes hace más de lo que le mandan? Acaban de hacer las cosas, van a agarrar una escoba, se ponen a limpiar y luego en los baños no están limpios, se mete a los baños hasta los limpia, los lava. Y la gente que, wow, ¿y este? Eso es una buena actitud.
Entonces, seamos sumisos en nuestros trabajos. Vaya la palabra, Colosenses 3:22 al 25. Dice la palabra del Señor: siervos, obedeced a todo a vuestros amos en la tierra. Y lo fíjense lo que dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Aquí cabe también, como le dice a la mujer, que la mujer se sujete al marido como al Señor. Aquí sale igualito al mismo punto, como para el Señor. Ahora, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y lo fíjense que dice: como para el Señor y no para los hombres. ¿Se había usted puesto a pensar algún día que el Señor se metió en esa área donde instruyó a Pablo para que nos diera un consejo, de tal manera que cuando andamos trabajando no es únicamente hacerlo para agradar nomás al hombre, sino también para agradar a Dios? De tal manera que la gente puede decir: mira, en este lugar tengo pura gente cristiana y están trabajando y estos levantan el nombre del Señor en alto. Esto es precioso, hermanos, cuando hacemos las cosas guiados por Dios. Versículo 24: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Nota ese punto? Versículo 25: porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Esto es lo que dice Colosenses. Cuando hay un mal comportamiento en el trabajo, ese mal comportamiento lo tenemos con el Señor. Y si algo hacemos así, es importante pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, voy a cambiar mi actitud en el trabajo, voy a obedecer, voy a hacer las cosas bien hechas. El punto número 4: el obrero cristiano no roba. Y es que ahí está en la Biblia. El obrero cristiano no roba. Vaya nuevamente, hermano, al versículo donde iniciamos, versículos 9 y 10, y notemos un punto importante. Versículo 10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. No defraudando. La palabra defraudando significa robo en menor escala. Un tornillito, una tuerquita, un cacahuate, un dulce. Hay gente, hermanos, que van a las tiendas y antes de comprar prueban todo. Eso es robar. Es robar. ¿Quién sabe qué tipo de durazno tiene? Hay quienes lo huele primero, bueno, es esa parte. Pero hay quienes le dan una mordidita. Eso es robar. Ahora, pero vayamos a lo que estamos hablando en el trabajo. La palabra defraudando significa robo en menor escala, práctica en la que fácilmente, hermanos, podía caer un esclavo con exceso a las posesiones de su amo. La palabra griega en realidad enfatiza el robo de artículos pequeños, insignificantes. A esto se refiere Pablo, ahí donde dice no defraudando. Porque hay personas que esto no hay problema, esto está pequeñito. No, déjeme decirles, si hay problema. La honestidad, hermanos, y la confianza debe ser una característica en el creyente, en toda situación de la vida cristiana. Y lo voy a volver a mencionar: la honestidad y la confianza debe de ser una característica en el creyente en toda situación de la vida cristiana. Debe ser una característica. O sea, la norma de vida para los esclavos creyentes debía ser tal que, en las palabras del apóstol Pablo, hermanos, en todo adornen
la doctrina de Dios nuestro Salvador. Note, la doctrina de Dios nuestro Salvador. Le dije, hay doctrinas de hombres, pero aquí no es doctrina de hombre, aquí es la doctrina de Dios la que estamos adornando. Amén. La Nueva Versión Internacional usa la expresión aquí de esta manera: para que así puedan de todas las maneras hacer atractiva la enseñanza. Hay gente que no viene a una iglesia porque dice: qué aburrido. Imagine que entren de repente y lo miran a usted así como está ahí. O que me mire a mí aquí ya bosteciando, aquí predicando, ya que me caigo también. Ay, qué aburridos todos, ¿verdad? Pero no. Si damos un buen testimonio afuera, nuestra doctrina atrae a las demás personas. Atrae. O sea, es atractiva para la gente que no conoce a Cristo. Y le voy a decir algo: ¿cuánta gente no se ha inclinado al robo? A hacer lo que el mundo hace. ¿Cuántos sienten, hermanos, que no están recibiendo esto, por lo cual enseñaba Pablo, que no estaban recibiendo lo que merecían y se justificaban ellos tal vez tomando poquito de aquello y un poquito de aquí y un poquito de allá? Al cabo el que trabajaban eran ellos. No, hay que tener cuidado, no defraudar. Así que apunte esto: el cristiano no debe de robar nunca. Lleva un punto. Quizá me van a decir: son para los que trabajan. Pero ¿qué cuando hay una venta, por decir, que hay una venta por allí, hermanos, y que llegamos y le decimos: mano, deme esto, nos dan, deme un orden de tacos, nos vamos y no pagamos? ¿Qué es eso? Es robar. Como cristianos no se espera que un cristiano llegue y pide y se va y no paga. Es mejor que si no traemos, le puedes decir: no traigo, deme. ¿Ya me entendió? Es muy importante esto. Sí me explico, ¿verdad? Ahora, no es el plan ofender a nadie en esta enseñanza, pero que si hay un mal hábito o si pide prestado a alguien, no se le olvide: aquella persona prestó, se despojó de lo que tenía y, déjeme decir de esta manera, desacabaló la renta, desacabaló lo que iba a comprar para ayudarlo con todo su corazón, y luego que se nos olvide pagar. No, si usted le pidió prestado a alguien, páguele y se mira muy bonito y adorna la doctrina del Señor. Dios los bendiga esta noche. Mientras pasa la hermana o el hermano, perdón.